Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Vamos para hoy. Para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, que nada ni nadie desvíe mi corazón de ti. Proverbios 31. Vamos a hacer énfasis en los versículos 3 y 4, pero en realidad vamos a ir desde el versículo 1 hasta el 9. Porque es la séptima colección de proverbios del libro de los proverbios. Ha hablado ya el rey Salomón, hablaron los escribas del rey Ezequías, habló Agur, ya hicieron las entregas de diversos máximas, de diversas máximas, proverbios, dichos y refranes de sabiduría, buscando siempre el principio, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, porque Él nos guía de esa manera, en esa sabiduría que viene de su mano, que es sabiduría de lo alto, es la sabiduría que en realidad transforma nuestra vida y nuestro corazón y nos encamina a la voluntad de Él. Así que, hablando de ese tipo de sabiduría, llegamos ya a la séptima colección, que es atribuida, estos 9 versículos, al rey Lemuel. Lemuel básicamente significa consagrado o dedicado a Dios. Es un nombre teofórico. Es decir, Lemu es de consagrado o dedicado, y la partícula el es para referirse al Señor, a Dios. Entonces, Lemuel es dedicado a Dios o consagrado a Dios, aunque han tratado de jugar en la parte etimológica con diferentes vertientes o orígenes, fuentes del nombre de Manuel o Emanuel. Alguna relación le pusieron allí con Elizabeth, pero no nos vamos a enredar con tanto significado. Básicamente el rey Lemuel. Pero, otro detalle importante. Un cafecito, es técnico, pero es importante. Cuando se habla del rey Lemuel, han propuesto que en realidad es un seudónimo. Es decir, un nombre para referirse a, no literalmente hablando de que sea Lemuel el Lemuel, sino que sea un seudónimo. Y el primer seudónimo, el primer personaje al que le aplican el seudónimo es al rey Ezequías. Entonces dicen que muy probablemente Lemuel sea un seudónimo para el rey Ezequías, dado que a partir del capítulo 25 de los Proverbios se incrusta allí al rey Ezequías con sus escribas o los varones, los copistas del rey Ezequías, rey de Judá, que fue un muy buen rey, pero que cuando se habla de la mamá de él que lo instruyó, ahí sí nos perdemos, porque no se dice nada de la mamá del rey Ezequías, y por el contrario, o por lo contrario, sí se dice algo del papá, que fue el rey Acaz. Para nada un rey bueno, absolutamente malo, perverso e idólatra además. Entonces, digamos que descartada la propuesta. La otra es que es un seudónimo para el rey Salomón. Y dijeron, o dicen, puede ser que llegue a ser un seudónimo para el rey Salomón porque su mamá Betsabé, una fiel adoradora del Señor, lo haya instruido en su regazo, como en su seno, como su mamá, entendiendo que pues tuvo su problema allí de adulterio con David, pero que evidentemente fue perdonada por el Señor y fue puesta allí en la línea genealógica del Mesías, nada más y nada menos, pero que muy bien pudiera haber sido Betsabé
esta mujer de la que se habla aquí. No tienen por qué, y los que explican esa propuesta, o digamos que la descartan un poco, dicen no tienen por qué, no hay necesidad de usar un seudónimo para el rey Salomón, porque los proverbios del rey Salomón, cuando son colecciones de él, los 128 proverbios que acabamos de ver, pues son del rey Salomón, no hay necesidad de usar un seudónimo. Y en el original sí aparece el rey Lemuel, que muy probablemente no sea un rey de Israel, sino de Arabia, de Masá. Aunque también recuerden que Masa o Masá se traduce como profecía, hablando de las palabras o de esta palabra profética o de estos oráculos de peso divino que fueron con los que lo instruyó su madre. Entonces, yo me iría más por esa parte, entendiendo que Agur y Lemuel pudieran pertenecer a aquella misma región de Arabia donde también fue muy significativa y muy resaltante la profecía, no, la sabiduría. Así que, dicho estos puntos técnicos, vamos al contenido. Vamos al contenido. Sí, nos quedamos entonces con Lemuel. Lemuel es Lemuel, consagrado o dedicado a Dios. Ese nombre teofórico, como lo es Daniel, Rafael, Uriel y todos estos, Manuel, estos nombres que terminan en él, son nombres teofóricos. Bueno, como son cortos, leámoslo y comentamos y hacemos el énfasis final. Son 9 versículos. Vamos. Palabras del rey Lemuel, profecía con que lo instruyó su madre. Al igual que Timoteo, su abuela, su madre, que fueron Loida, Eunice, que estuvieron cercanos de Timoteo, y Pablo dio testimonio de ello. Cuán influencia e importante influencia tienen las madres sobre sus hijos desde la historia de la humanidad, desde que el hombre es hombre. Solo un llamado: mamás, por favor, instruyan a sus hijos. No permitan que el mundo, el colegio y los medios, y sobre todo las redes sociales, sean los que les inculquen principios de vida a sus hijos. Que el carácter de estos muchachos, de estos niños, sean formados por su madre en especial, que es la que le dio la vida. Fue el vientre donde se formaron estos muchachos, estos hijos. Y ese vínculo espiritual que se tiene sirve de mucho. No permitan que otras cosas desvíen su atención y el propósito que ustedes tienen de manera especial con los muchachos. Si los que estamos aquí recordamos la influencia de nuestra mamá. Mi mamá ya no me recuerda, no tiene memoria, pero el Señor la mantiene con vida y con todo cuidado a través de mi hermana y mis hermanos que la rodean con su bendición. Pero me bendijo mamá 6 veces, solamente hablándole de la manera como yo le pedía la bendición, y lo hizo. Y sí, yo puedo dar testimonio de la influencia de mi papá, pero en especial de mi mamá, en la formación de mi carácter y de mi vida espiritual. No desperdiciemos eso, mis amadas. Dice: ¿qué decirte, hijo mío, hijo de mi vientre? Estamos hablando. ¿Qué decirte, hijo de mis anhelos? Yo creo que esta es una palabra que definitivamente sale de una mamá, y si para uno como hombre tiene significado como hijo, hablando como hijo, imagínense lo que tendrá para una mamá estas palabras, el significado: hijo mío, hijo de mi vientre, de mis entrañas. Allí llegaste siendo nada y el Señor te formó en mi vientre, te dio forma, te dio vida, estructuró tu cuerpo y de allí salió una persona. Oh, hijo de mi vientre.
Hijo de mis anhelos, claro, ese vínculo es irrompible hasta el final de los días y siempre va a suspirar una madre por su hijo, esté donde esté y tenga la edad que tenga, ese no es problema, ¿sí? Y dice el consejo: no des tu fuerza a las mujeres, ni tus caminos a las que destruyen a los reyes. Esto es algo importante, déjenme que se me perdió. Ajá. Esto es algo importante. No des tu fuerza a las mujeres, ni tus caminos a las que destruyen a los reyes. No es digno de reyes Lemuel. No es digno de reyes beber vino, ni de príncipes darse a la sidra. Este es un paralelismo sinónimo, es decir, dice lo mismo. Por príncipes, por reyes usa príncipes y por vino usa sidra. Está diciendo lo mismo. Pues quizá, y viene la razón, bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de los afligidos. No es digno esto de una autoridad, de un gobernante. Darse a los vicios, darse a las drogas, darse al licor, al vino, a la borrachera y al desenfreno. No es digno de gobernantes. Sabiduría del Señor. Lo inevitable va a llegar. Lo inevitable va a llegar, va a pervertir el derecho de todos los que necesitan su favor. Y algunos dirán, pero es que una cosa es mi vida personal, mi vida privada, y otra cosa es... No, olvídate. El rey, el gobernante, el príncipe es el mismo. Es el mismo. No vengan con cuentos. Eso sí afecta. Afecta el juicio, el buen juicio del gobernante, el buen juicio de aquella persona que está en autoridad, del jefe, del gerente de la compañía, del padre de familia que tiene bajo su autoridad a su hogar. No es digno, no puede darse al vino, no puede darse al licor, a las drogas, a todo aquello que pueda llevarlo a pervertirse en el juicio, en la disciplina que debe tener para bendecir a las personas que tiene a cargo. No lo puede hacer. Entonces dice allí, den la sidra o el vino al desfallecido, el vino al de espíritu amargado, al de ánimo amargado, para que beban y se olviden de su necesidad y no se acuerden más de su miseria. Muy práctico el proverbio, muy de la época, porque ya en Cristo Pablo dice, no se embriaguen, llénense del Espíritu Santo. Y allí no hay que el que es de espíritu amargado, no, que busque al Señor y deje de embriagarse, ¿sí? Que busque al Señor y deje de embriagarse. Al que está desfallecido y está de ánimo decaído y tal. Pero de alguna manera, en aquella sabiduría antigua, se le permite a estas personas o se le asigna a estas personas esas bebidas embriagantes como para que se olviden un poco de su pena y de su dolor. Yo les hubiera dado cafecito, pero bueno. Un buen cafecito. Y cuando dice se olviden de su miseria, miren, hermanos, en verdad el retrato es perfecto. Así ocurre. Cuando al hombre, a la mujer empieza a hacerle efecto el vino o la bebida licorada que esté bebiendo, se pone alegre, se pone alegrón, como dicen. Y empieza a sonreír y empieza a irse de sí. Si llega la embriaguez total, allí es donde hay problema. Porque ya vendrán las ofensas y la amargura se puede convertir en un delito, en un asesinato. Y sigue sin ser bueno. En vez de abrir la boca para consumir vino o sidra, dicen los versículos 8 y 9, abre tu boca en favor del mundo, en el juicio de los desvalidos,
abre tu boca, juzga con justicia, defiende la causa del pobre y del menesteroso. Y si tú eres un gobernante, deja de embriagarte, deja de consumir licor, deja de drogarte, deja de andar por allí en perversiones que no convienen, no son dignas de un dirigente. Ahora, si era Salomón el que estaba escribiendo aquí, claro, tenemos que recurrir, a lo que escribió el escritor sagrado en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Y si no fue Salomón, por lo menos estaba en la mamá, en la mamá del rey Lemuel, esta figura, que muy probablemente era conocida y sería inolvidable, imposible pasar por alto. La experiencia del rey Salomón y lo que el escritor sagrado, a nivel de conclusión, como palabras lapidantes, dijo: pero el rey Salomón, además de amar a la hija del rey del faraón, primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 4, dice: se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Algunas eran de Moab, otras eran de Edom, otras de Sidón y de los hititas, y de todas ellas el Señor ya había advertido a los israelitas: ustedes no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ellas con ustedes, pues por ellas corren ustedes el riesgo de llegar a adorar otros dioses. Sin embargo, Salomón se enamoró de mujeres así. Tuvo 700 mujeres a las que hizo reinas y 300 concubinas, y todas ellas lo hicieron extraviarse. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos. A diferencia de David su padre, su corazón nunca dejó de ser perfecto ante el Señor, su Dios. En la mente o en el corazón de la mamá de Lemuel muy seguramente estaba la experiencia del rey Salomón, que decía: hijo, si llegas a ser rey, y tú que eres rey, no des tu fuerza a las mujeres ni tu camino a las que pueden destruirte. Mira al rey Salomón lo que sucedió, lo que le pasó. Estamos hablando de un problema que fue tratado en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel: los matrimonios mixtos o las relaciones mixtas. Y el problema no era la mujer o el hombre en sí, sino la teología o la creencia o la vida espiritual de esa persona, que no estaba en línea y en concordancia con el Señor. Entonces, no era por despreciar a la persona en realidad, sino por su condición espiritual. Iba a desviar el corazón tras otros dioses, los iba a inducir a la idolatría, porque lamentablemente la manzana podrida pudre a las manzanas buenas, pero la manzana buena nunca le da vida nueva a una manzana podrida. Y los matrimonios mixtos dieron testimonio de ello, excepto por Ruth, la moabita, Noemí, su suegra, quien la trajo e hizo parte del pueblo de Israel. Booz se casó con ella, digamos que restableció el nombre de Elimelech, de la familia, y de allí vino el rey David, de una moabita. Entonces, sí, hubo mujeres, por lo menos ella, una mujer extranjera, que se casó con Booz bajo la bendición del Señor, y de allí vino el rey David. ¿Hubo excepciones? Claro que sí las hubo, pero la regla era lo más probable. ¿Cómo se llama? Sansón fue uno de ellos, fue testimonio vivo de esta realidad, de los matrimonios mixtos
en el Antiguo Testamento y de cómo esas relaciones pervertían el corazón de Israel y los llevaban a adorar a otros dioses, porque lamentablemente, y el profeta Jeremías lo testimonió de esa manera, lo exhortó de esa manera. Dijo: lamentablemente los idólatras son más fieles a sus ídolos que Israel al Dios verdadero. Entonces, Pablo, hablándonos a nosotros, nos dicen: no se unan con los incrédulos en un yugo desigual. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, del 14 al 16. Pues, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿O Cristo con el enemigo, con Satanás? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? Y el asunto es absolutamente espiritual. Es espiritual, porque son convicciones profundas de fe que encaminan toda tu vida, aunque digamos que no. ¿Qué acuerdo puede haber entre Dios y los ídolos? Y ustedes son templo del Dios viviente. Esto tiene que ver con relaciones, mujeres, hombres, que contaminan la parte espiritual. Pero tenemos que reconocer, mis amados, que hoy hay otros vínculos y hay otras relaciones que desvían también nuestro corazón del Señor. El vínculo con las diversiones, el vínculo con el trabajo, y muchas veces estas relaciones desvían nuestro corazón de Dios. El vínculo con el dinero, el deseo de tener, el vínculo con el egoísmo, con las metas que tenemos. No, es que yo quiero prosperar, es que yo quiero llegar, es que yo quiero tener, es que yo quiero llegar a ser, yo quiero que me reconozcan, yo quiero tener reconocimiento académico por las propiedades, por lo que quiera tener, yo quiero avanzar y quiero tener negocios y empresas, y nos metemos en ese cuento y andamos y andamos y andamos y desviamos nuestro corazón del Señor, absorbiendo o teniendo como meta principal unos vínculos que no son de Dios. Y que el Señor tenga misericordia allí de nosotros y nos ayude a tener esa sabiduría de lo alto para darle la prioridad y la centralidad a Él, a nuestro Señor Jesucristo, la obra de su Espíritu Santo en nosotros, y poder llegar a realizar muchas cosas, logros académicos y materiales, sí, pero siempre teniendo como centro y dándole la importancia y la prioridad a nuestro Señor Jesucristo. Y que Él nos ayude a que nada ni nadie desvíe nuestro corazón de Él. Padre, gracias por lo que nos has entregado hoy. Danos tu sabiduría. En el poder de tu Espíritu Santo, guíanos para mantenernos siempre en el centro de tu voluntad, y que nada ni nadie desvíe nuestro corazón de ti. Guíanos, oh Señor, te lo rogamos. Encomendamos en tus manos este día. Tu bendición nos acompañe, tu Espíritu Santo muestre tu camino, y que nosotros podamos andar en él. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Mañana, si el Señor lo permite, vamos a tener el apéndice, la mujer virtuosa. Allí estaremos. Que tengan muy buen día, que el Señor los guarde, los bendiga, que sea fructífero el trabajo de sus manos, y nos veremos mañana en otro tiempo de Palabra y Café. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.